Efesios capítulo 4, versículo 11, damos lectura a las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y repetimos lo que dijimos el otro día, ¿no? Dice, el mismo, o sea, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, y a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos tomar asiento, gracias a Dios. Y estamos, hay muchos factores, hermanos, que están en este tiempo corrompiendo. Aquello tan santo, aquello tan ordenado, tan preciado que Dios estableció, Jesús antes de su ascensión a los cielos, que fue por Dios la iglesia, y después establecida por Dios normas y pautas a través de las cuales la iglesia debería conducirse no solamente en aquellos tiempos, sino también en estos tiempos finales. Hoy nosotros, hermanos, no sabemos cuál es la función de un ministro, cuál es la función de un pastor. Todo se ha pervertido, todo se ha corrompido. Habíamos visto, hermanos, en la enseñanza anterior, cuando estábamos hablando de los profetas, de los apóstoles, ¿no? Hoy todos son apóstoles. Hay una enfermedad dentro de la iglesia, hoy todos quieren ser apóstoles. Pero ¿cuál es el problema, hermanos, de autodenominarse profeta, autodenominarse apóstol, autodenominarse pastor? Es querer alcanzar un grado de privilegio. Es como para que la gente diga, mirá, el apóstol. Es como que ser apóstol es algo supremo. Es como que si yo soy policía, ¿no? Y cuando soy soldado, no, ¿cómo es? Policía común, no soy nada. Cuando es un agente, el cabo es un poquito más que la gente. Pero ya cuando es sargento mayor, ya la cosa cambia. Y si es comisario, ni diablo. Tienen puestos de jerarquía. Y la sociedad los mira conforme al puesto que ellos ocupan. Entonces, eso, hermanos, esa forma en la cual se maneja el mundo, hoy se metió en la iglesia. Hoy no vemos siervos humildes. Hoy todos quieren ser el mejor pastor, el más grande. Hoy todos quieren ser maestros de la palabra. Hoy todos quieren ser apóstoles de apóstoles. Escuché el otro día uno que decía maestro de maestros. Digo yo, qué locura, ¿no? Maestro de maestros. ¿Quién es el gran maestro? Jesús. O sea que estos ignorantes, hijos del diablo, hermanos, pervertidos, quieren decir que ellos son igual que Jesús. Qué tremendo, ¿no? Apóstol de apóstoles. ¿Quién es el apóstol de los apóstoles? Habíamos visto, hermanos, que el principal ministerio que estableció Jesús lo estableció sobre su Hijo, que fue el apóstol de Dios enviado, según dicen las Escrituras, en Hebreos capítulo 3. Ahora, ellos dicen que son apóstoles de apóstoles. Hay una fiebre que estaba mirando cuando llegué de trabajar ahora a la tarde, ¿no? Miré un cachito y estaba viendo lo que están diciendo esta gente, estos nuevos profetas, ¿no? Y sinceramente, hermanos, ya viene historias, se agrandó la familia. Queremos que venga con un pan abajo el brazo con una bolsa, está caro el pan. Amén, hermano. Pero ya está profetizado. Yo le dije un varón y una nena. Así que en la ecografía medio que dice que estaban escondidos. Claro, hay uno que está escondido, son dos. Así que damos gracias a Dios, que Dios bendiga la venida del nuevo Darío o Daría, no sé, Dios sabrá. Y volvemos al tema entonces. Hoy todos quieren, hermanos, figurado. Hoy me llamó la atención porque miré en Wikipedia, estaba buscando una información que nada que ver con esto, y abro internet, busco en Wikipedia y me encuentro, hermanos, que Guillermo Maldonado y Cash Luna están catalogados, hermanos, por los mundanos que no conocen la palabra de Dios, no conocen absolutamente nada de la Biblia. Los mundanos ya están catalogando a estos dos como falsos profetas. Fíjense, hermano, los periodistas y todo este tipo de gente de la farándula que no tiene la más mínima idea de lo que es la palabra de Dios, ya se dan cuenta que estos tipos son ladrones de gallinas. ¿Cómo puede ser, hermanos, que los cristianos no se den cuenta? Estos sinvergüenzas, lo único que están haciendo es robarle la plata, manipularlos y llevarlos para donde ellos. Fíjense, hermano,
qué tan alto grado de ignorancia en el que se encuentra la iglesia hoy. Hoy no veo un cristiano en la calle y le sacamos, hablamos 5 minutos y sacamos 5. Me dice, usted está equivocado en lo que dice. No, vos decís eso porque no conocés la Biblia. Como que nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que ser los mejores. Como que nosotros tenemos que tener toda la plata. Como que nosotros los ministros tenemos que ser lo más de la sociedad. La palabra de Dios no dice eso. Apóstol Pablo, para entender un poquito más esto, hermano, de lo que estamos hablando, vamos a 2 Corintios, me viene a la memoria este versículo, capítulo 12. Porque hoy, hermano, ser un apóstol, sinceramente, es ser algo especial. La gente tiene que tratarlo de una manera especial. La gente siempre tiene que venir con una ofrenda, con una dádiva. Hay que invitarlo al personaje, a la casa, darle de lo mejor, y si no tiene, empeñese y déle lo mejor porque es un apóstol, un siervo de Dios. Y eso no es así, hermano. Hay que tratarlo un poco más con reverencia. Y la palabra de Dios, hermanos, dice otra cosa en cuanto a lo que son los ministerios bíblicos. Habíamos hablado de este tipo de personajes que están dando vueltas en este tiempo, hermanos, que se han apoderado por Dios de la cúpula de la iglesia y están manipulando a las multitudes. Fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Acá vamos a ver, hermanos, el alma, el espíritu del verdadero apóstol. Cuando digo apóstol, estoy también hablando a los otros ministerios, hermanos, al verdadero siervo de Dios, a la verdadera sierva de Dios. Fíjese lo que dice Pablo. Y fíjese que Pablo no era cualquier persona. Era el apóstol escogido por excelencia, justamente por Jesucristo, que fue el encargado de escribir prácticamente la mayoría del Nuevo Testamento, 13 cartas. Lo digo sin contar las cartas a los hebreos, que yo siempre digo, para mí la escribió Pablo, para mí son 14 las cartas que escribió Pablo. Prácticamente, hermanos, la totalidad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Fíjense, hermanos, cómo tendría que la estima propia que tendría que tener Pablo, es decir, yo soy Pablo, y cuando venía Pablo todo un poco más tenía que besarle los pies. Un hombre usado, tremendamente usado en las manos de Dios. Sin embargo, fíjense, hermanos, cuál era el concepto que él tenía de sí mismo, que es el que tenemos que tener nosotros en este tiempo. Estamos hablando de los ministros. Versículo 23. Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Qué tremendo, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he naufragado en alta mar. ¿Se acuerdan después cuando llegó a la isla de Malta? En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahora, yo miro al apóstol Pablo y veo, hermano, estos ladrones que dicen ser apóstoles en este día y no tienen nada que ver, hermano. Hoy, este tipo Cash Luna se granjea de que tiene un jet privado, tiene un avión privado. En su iglesia, hermano, yo calculo que debe haber aproximadamente 20.000 personas en cada culto. Imagínense, hermano, como factura. Ahora, ¿están predicando el evangelio o no están? Ellos tomaron el ministerio como una fuente de ganancia. Este hombre llamado Guillermo Maldonado es uno de los superapóstoles de la prosperidad en este tiempo, están en el canal de Enlace, y ellos no predican, no dice usted siembre, y siembre. ¿Cuánto vieron el canal de Enlace? ¿Vio que tienen sentados las personas con las que están cliqueando la tarjeta de crédito? Y la gente llama y siembra $1,000, $500, y suma. ¿A dónde va toda esa plata? Sería bueno que estén cosechando esas ganancias, pero si estuviesen predicando el evangelio. Ahora, ¿quién es este hombre llamado Guillermo Maldonado? Guillermo Maldonado era un ferretero. Para ser más exacto, era un vendedor de tornillos. Hasta que un día se dio cuenta que era más negocio robar a los cristianos predicando un falso evangelio que vender tornillos. Acá en Argentina tenemos un ex ferretero, que es uno de los hombres más usados por Dios.
llamado Carlos Anacondia, un hombre delante del cual yo me saco el sombrero. Es un hombre, hermanos, que no se vende, un hombre que no se granjea con el mundo, un hombre que sigue una línea de conducta conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero hay otros, hermanos, que se pervirtieron, hay otros que se torcieron. Tanto estos hombres llamados apóstoles dicen que tienen una nueva revelación. Ya habíamos dejado sentado con la palabra de Dios que no puede haber otra revelación, porque toda la revelación que necesitamos tener ya la tenemos en la palabra de Dios. No hay otro evangelio. Este es el evangelio. Los mormones dicen que a esta Biblia el ángel Moroni le declaró a José Smith y ellos te meten. Los mormones te vienen con esta Biblia y después te meten. Después de 2 o 3 veces que te visitaron te dicen, ¿usted cree que la Biblia está toda escrita? Y la gente no sabe, dice, no sé. Pues no es verdad. Esto es lo que le conté. Y ahí le meten un librito ese de la historia del ángel Moroni. Pero dice la palabra de Dios que no hay más evangelio que este. El canon del evangelio fue cerrado. Ya cuando se terminó de escribir el Apocalipsis, la revelación que dio el Espíritu Santo que trajo al apóstol Juan cuando estaba encarcelado en la isla de Patmos, y ahí se cerró el canon de las Escrituras. ¿Quiénes fueron los encargados, hermanos, de cerrar este canon de las Escrituras, como habíamos enseñado? Los apóstoles. Ese era el ministerio de los apóstoles de Jesús y los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Cuál era? Escribir, hermanos. Ser testigos de la resurrección de Jesucristo y terminar de escribir el canon bíblico. Ese fue el trabajo de los apóstoles y después toditos murieron. Y lo tiene referencia más o menos así, superflua, de cómo habían muerto, degollados, decapitados, crucificados, arrastrados, atravesados por lanza. Todos los apóstoles murieron, porque fueron los enviados, y fueron enviados, según habíamos estudiado en el original del griego, con un propósito especial, cumplir con una misión. Y el apóstol, haciendo referencia a lo que era el apostoloi, o sea, este enviado de los ejércitos griegos en aquella época, era uno que iba, pero finalmente no volvía, porque tenía que llegar hasta el fondo de las líneas enemigas a llevar un mensaje. Y cuando agarraron a los enemigos, o sea que el apóstol no volvía. Era uno que tenía el trabajo de sabía que con encomendaron esa misión, sabía que era a la muerte. Cumplía con su misión. Si no eran el camino de ida, eran el camino de vuelta, volvía. El apóstol nunca volvía. Ese fue el trabajo que el Señor encomendó a sus ministros, a los apóstoles. Que no se encogió. Apóstol Pablo decía que el Espíritu Santo lo único que le revelaba, no le revelaba riquezas, le revelaba persecuciones, le revelaba cárceles y sufrimientos. Cuando en cierto pasaje del libro de los Hechos, él decía que iba a subir a Jerusalén, vino un profeta, Agabo, y le dijo no, porque le hizo una similitud, ¿no? Le pidió el cinto y dijo, con este cinto van a aprender y van a hacer esto, a apretar el cinto. Y Pablo dijo, el Espíritu Santo ya me reveló que voy a obedecer, que voy a ser azotado, que voy a ser encarcelado, pero esa es mi misión. Él sabía para qué Dios lo había escogido. Ahora, en este tiempo, hermanos, el ministerio del apóstol sigue vigente. Toda esta camada de apóstoles, porque tenemos un apóstol gomero por la ocasión. Vergüenza. Me voy a decir, no, se olvida. ¿Cuántas veces habrás ido al parchar y te cobraron 3 parches y no le pusieron ni uno? Hiciste media cuadra y tuviste que volver a ver. Pero él es un siervo de Dios. Ahora, con todos quieren ser apóstoles. ¿Por qué? Porque esta gente, hermanos, que desciende esta doctrina desde el norte de Estados Unidos, no todos estos apóstoles de la prosperidad que encontraron un negocio tremendo con esto de la predicación del Evangelio, dicen que hoy hay una nueva revelación que desciende de parte de Dios directamente a través de ellos. O sea que Dios les está revelando nuevas cosas a ellos, que no están en la Biblia. Pero como ellos son los apóstoles y Dios tiene que restaurar antes de la venida de Jesucristo, que Jesucristo venga a llevar a su pueblo, estamos casi a las puertas del arrebatamiento de la iglesia, que antes de que Jesucristo venga, que Jesucristo no puede venir antes de que no esté restaurado el ministerio apostólico y el ministerio profético dentro de la iglesia. Para que le quede más claro, una iglesia grande, con 7, 8, 10 mil personas, Jesucristo no puede venir hasta que en esas iglesias grandes no esté la oficina del apóstol y no esté la oficina del profeta. Porque ellos dicen que son los dos ministerios que tienen que ser restaurados. Esta es una mentira. Porque si el ministerio profético y el ministerio apostólico tienen que ser restaurados, quiere decir que para que sean restaurados tuvieron que haber desaparecido, ¿o no? Y si estos dos ministerios
hubieran desaparecido, hoy la iglesia no existe. Porque Dios no hace las cosas en común. O sea, son los ministerios, hermanos, que han permanecido a lo largo de toda la historia de la iglesia. Quedaron establecidos, hermanos, en la época de los apóstoles. Pero digamos que el último apóstol, llamado por Dios, el último apóstol de Jesucristo fue apóstol Pablo. De ahí en adelante, hermanos, un apóstol es una persona que se dedica a establecer, primero y principal, la doctrina. Hoy yo veo apóstoles de 20, 25 años, 30, 35 años, y digo, ¿de dónde salió ese apostolado? Para mí, hermanos, para mi entendimiento, un apóstol es un hombre que ya haya transitado por todos los ministerios dentro de la iglesia. Tiene que ser un hombre de edad, un hombre que ya diga como Pablo en los últimos tiempos, ¿no? Ahora más no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero Pablo ya lo dijo viejito antes de morir. Quiere decir que años antes, ojo con Pablo, todavía no estaba la obra completa hecha en la vida de Pablo. Pero llegó un momento, ya Pablo dijo, ahora más no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya estaba preparado, ya tenía experiencia, hermano, un hombre manso, un hombre cordial, un hombre sabio, un hombre guiado directamente por el Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde hoy un joven de 20, 25 años puede ser apóstol? Si no sabe ni dónde está parado. No tiene experiencia en su vida natural, no tiene experiencia de familia, no tiene experiencia de padre, no tiene experiencia de esposo, no tiene experiencia de nada, porque capaz que ni siquiera trabaja. ¿A quién puede aconsejar? Ni él se puede aconsejar. No puede con su vida, mucho menos, hermanos, para aconsejar o para guiar a Dios a los demás. El apóstol es un hombre que haya pasado por todas estas situaciones por las que pasó Pablo. Hoy todos quieren ser apóstoles, hermanos, para tener coche, para no trabajar. Dios me está hablando porque hoy hacía calor, yo venía cansado, yo venía a la calle y dije, Señor, yo soy tu siervo, ¿no? Y ahora estaba sentado en el sillón y cuando me viene a la mente este pasaje, ¿no?, que estamos leyendo de Corintios, de los desvelos de Pablo, dije, ¿cuánto me falta? Dice Gloria a Dios. Y yo acepto, hermanos, esta comisión. O sea, yo no soy pastor para llenarme los bolsillos de plata. Yo soy pastor porque tengo que predicar el Evangelio por un llamado directo de parte de Dios. Y el día que tenga plata, voy a tener plata porque Dios va a ser el que me bendiga, pero no porque me meta la mano en el bolsillo de ustedes. Estos los apóstoles sinvergüenzas, hijos del diablo, le meten descaradamente, hermano, la mano en el bolsillo de ustedes. ¿Y qué hace la gente? Después que le robaron toda la plata, relojes, celulares, cadenas, anillos, ¿cuándo va a volver de vuelta, siervo de Dios? Y dice, bueno, lo vuelvo a robar el mes que viene, todo contento. Ay, el mes que viene un gran apóstol. Pero después, como le pasó a la hermana, le roban la cartera en la avenida y dice, ese ladrón, agarren a ese ladrón que me robó la cartera, pero sin embargo, viene de la iglesia en donde otro ladrón de guante blanco le sacó hasta la última moneda. El carterista le llevó la cartera y se la llevó vacía porque se la sacó todo el apóstol, pero a este que le llevó la cartera hay que meterlo preso, y al otro, hermano, que le sacó hasta el último centavo que tenía, le pedimos que vuelva. Fíjese la ignorancia de la gente. Fíjese la ignorancia, hermano, que tiene el cristiano. Yo cuando voy a una iglesia, y lo primero que hace piden plata, y yo me levanto y me voy. Estos son ladrones. Esto no les interesa el alma, esto les interesa la plata. Ahora, en este tiempo, hermanos, ese es el tipo de ministerio que estamos viendo, que está funcionando. Hay otros ministerios de los cuales nos hace referencia a la palabra de Dios, que ustedes van a estar mirando en su casa. Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 nos habla de otros ministerios. Y para que usted pueda entender, Romanos 12, 12:6. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con generosidad. Y el que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos, en esta referencia de estos ministerios, también vemos, gloria a Dios, el don de profecía. Dice, el que tiene don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. De acá se agarran estos ladrones de gallina que tenemos metidos dentro de las iglesias hoy. Dice, no, mi ministerio es el don de profecía. ¿Yo que son todos profetas? Por allá tenemos iglesia que
no saben leer la Biblia, pero son todos profetas. Y el primer día que viene a la iglesia hoy, y ya le van y ya le están profetizando. Dios te va a dar una casa, te va a dar 5 coches, 3 camiones, 3 departamentos, ¿no? Y la persona dice, wow, Dios me va a dar. Y el problema cuando después Dios no te lo da. Traen a la gente prometiéndole cosas y Dios no lo dijo. Le dicen a la gente que venga a la iglesia porque van a recibir cosas abundantes de parte de Dios, que Dios los va a colmar de bendiciones, que Dios los va a llenar de plata. Y Dios no lo dijo. A mí cuando Dios me trajo a la iglesia, cuando Él me llevó a la iglesia, ¿tú se acuerdas dónde caí? En la iglesia universal. Cuando llegué a la iglesia universal, escuché que iba a tener plata, pero yo entendí, hermano, con mi necesidad, drogadicto, delincuente, borracho, las tenía todas en contra. Yo fui a buscar paz, lo primero que pidiendo a Dios es paz. A mí no me dio más plata, pero si me daba más plata, seguía comprando droga. Y si me daba más plata, me compraba un revólver más grande para robar mejor. Y si me daba más plata, seguía tomando más vino y más de lo que sea para estar con la bomba. O sea que si Dios me daba toda la plata y me daba toda esa riqueza, mi vida iba a estar peor. ¿Por qué? Porque yo lo iba a usar de una manera equivocada. Pero a mí Dios me dio paz. A mí Dios, hermanos, llenó mi vida de paz, y eso es lo importante. Hoy le prometen a la gente cosas, hermanos, que Dios nunca dijo que iba a dar. Hay gente que tiene una necesidad de conseguir un trabajo y le prometen, le dice Dios, que le profetizan que Dios le va a dar un trabajo espectacular, y resulta que vienen a la iglesia pensando que Dios le va a dar eso. Y después cuando Dios no se lo da, ¿qué pasa con la persona? Esto del Evangelio es todo mentira. Pero ¿quién es el mentiroso? Dios. Dios no miente, hermano. Los que mienten son las personas. Ahora, estos profetas que se levantan de medio de la congregación profetizan cosas malas. Un tiempo yo me acuerdo de una mujer le habían profetizado que se iba a morir, dice Dios va a levantar esta flor. La mujer fue y se empeñó, no sé cuántas cosas hizo y resulta que nunca se murió. Después tuvo problemas con el marido y medio que se separaron con el marido. Pero se había metido en frente a ella, pensé que se moría. Nunca se murió. Tuvo problemas con el marido, no, terminaron separándose. ¿Por qué, hermano? Fue una falsa profecía. Ahora, ¿cuál es el ministerio del profeta? La palabra profetes significa en el griego orador inspirado. La palabra profeta deriva de profetes, y profetes significa un orador inspirado. ¿Qué es un orador? Es un predicador. ¿De qué? De la palabra de Dios. Y si predica la palabra de Dios, es inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Eso es un profeta. Ahora, en el Antiguo Testamento también tenemos esta palabra profeta, conocida como vidente. Muchos habrán leído del profeta Samuel, y a Samuel se lo titulaba como vidente. Cuando iban a buscar a Samuel, iban a buscar al vidente. Pero ojo, cuando habla de vidente, no está hablando, gloria a Dios, de aquel que está con una bola de cristal, de aquel que te lee la borra del café, de aquel que te adivina por la clara del huevo o tiene un talismán. No está hablando de ese vidente, sino que está hablando, gloria a Dios, de un hombre que tenía la capacidad dada por Dios de poder anunciar, no predecir, anunciar el futuro, conforme a lo que Dios, hermanos, había hablado, conforme a lo que Dios había puesto en su corazón. El profeta, el vidente de Dios, era un hombre, hermano, que tenía la capacidad de poder transmitir los acontecimientos postreros, pero inspirados por el Espíritu Santo. O sea, eran hombres que transmitían un mensaje especial, no transmitían cualquier mensaje. Yo escuchaba una predicación en la radio el otro día, no sé si la escuché 5 minutos, no escucho radio. Lo primero me preguntaban los pastores, ¿y qué radio? No escucho radio. Y a los pastores no les digo porque yo escucho radio, porque se van a enojar conmigo. No hay un solo mensaje que yo pueda escuchar, hermano, que sea sano. No encuentro mensajes potables en la radio. Todo es fantasía, todo es mentira, es todo plata. Te profetizan. Una vuelta, cuando vino ese de allá el Isaías Chávez, el hijo de otro ladrón de gallinas, de allá de Centroamérica, Ronnie Chávez, estuvo una hora en Jesús Luz y Vida. A todo el mundo le profetizaba. A todo el mundo le mandaba un mensaje. El tipo profetizaba por mensaje de texto. Dijo una de barbaridad. Yo le decía a mi esposa,
No se levanta ni un hermanito todavía medio mal convertido, que esté medio carnacita, todavía los pies de afuera y que tiene una buena cogoteada. Eso era una vergüenza, hermano. ¿Cómo un pastor puede permitir, teniendo radio propia, que un salvaje de esto, hermano, esté hablando semejantes barbaridades en el nombre de Dios? El profeta es un hombre que tiene un mensaje especial de parte de Dios. Hermanos, Dios no te va a venir a decir: yo te voy a dar tanta cantidad de plata para que usted se enloquezca buscando esa plata. Dios te va a bendecir en el momento que Él crea necesario bendecirte. Cuando Él vea que nosotros ya tenemos la capacidad como para poder administrar esa... Imagínense que Dios ahora venga y me dé $1 millón. Me vuelvo loco. No me está por dar $1 millón. Por ahí mañana me da 200 pesos y yo me pongo contento y le doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en este momento, hermanos, mi capacidad no me da para administrar más de 200.000 pesos, 2.000 pesos, pero no millonadas como te prometen a la gente. Si el Señor me llega a dar una millonada de plata, me vuelvo loco. ¿No vías? Nosotros que somos, ¿qué pasaría? Nos volvemos locos. Queremos gastar acá, queremos comprar esto, terminamos y pasamos días y días pensando hasta que se nos gasta toda. ¿Y en qué vamos a pensar? En la plata, en la plata, en la plata, en la plata, hasta que nos quedamos sin plata. Y cuando nos quedamos sin plata, quedamos sin chupita. Entonces Dios te va a dar, hermano, la bendición económica conforme a lo que nosotros estamos capacitados para poder administrar. Depende de las capacidades que nosotros tengamos en nuestra vida. Yo he escuchado a personas que han profetizado que van a ser empresarios. Nunca trabajaron en su vida, primero porque son vagos. Y cuando le dieron un trabajo lo devolvió de tan honesto que era. Dice: yo voy a ser empresario. ¿Estudiaste? No. ¿Te preparaste? No. ¿Te gusta trabajar? No. ¿Y cómo vas a llegar? Porque el profeta me dijo, vine y me dijo que voy a ser un empresario. ¿Y cómo? ¿Vas a caer en paracaídas y vas a ser el gerente de una empresa? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué trayectoria? ¿Con qué esfuerzo? Imposible. Pero la gente dice lo que es. Esos no son profetas de Dios. El profeta de Dios viene con un mensaje especial, un mensaje claro de parte de Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? Un mensaje que no te va a gustar. Porque cuando viene el profeta de Dios no te va a decir delante de la congregación: Dios te va a dar esto, te va a llamar aparte y te va a decir: estás en pecado, mirá lo que estás haciendo, ojo. El profeta de Dios viene con un mensaje claro. ¿Para qué? Para confrontar el pecado que hay en tu vida. Eso es un profeta de Dios. Vamos a ver las características de un profeta. Vamos a ver al libro del profeta Jeremías, capítulo 15. Para que usted pueda entender, hermano, cuál es el verdadero trabajo. Un profeta es un hombre inspirado directamente por el Espíritu Santo. Apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que todas las escrituras son inspiradas por Dios, que los santos hombres de Dios hablaron o profetizados inspirados directamente por el Espíritu Santo. Ahora, usted lea todo el canon del Nuevo Testamento y dígame en dónde. Como yo le dije una vez a uno, lo confronté: yo quiero que me digas. Me dice: pero entre pastores no nos vamos a pisar el poncho. Somos pastores, pero yo no uso poncho. Así que no me lo piso ni se lo piso a nadie. Pero decime, comprobame por la palabra de Dios en donde Dios nos promete darnos riquezas y lujos. En todo el Nuevo Testamento. En donde Dios nos promete a nosotros la abundancia de bienes materiales. No hay un solo pasaje, hermano, en el Nuevo Testamento en donde Dios nos prometa esas cosas. La palabra de Dios, ¿para qué es? Para corregir tu vida. Este mismo hombre, desde que una vez me acusó, cuando yo lo fui a confrontar, me dijo que cómo yo podía ser pastor. Fui con mi esposa. Primero me atacó a mí, como no le esperé, y le dijo a mi esposa: mire, lo que tiene que hacer es esto. Le voy a sacar la máscara, porque estaba metiendo la mano en el bolsillo a una viuda. Me dice: ¿cómo podés predicar el evangelio si vos fuiste delincuente? Porque fui de la otra manera. Y no hago más lo que vos estás haciendo ahora. Y le hice un poco. Ahora no soy un mercenario de la palabra, ahora trato de caminar más o menos. ¿Por qué? Porque cuando vino la palabra de Dios corrigió mi caminada. Cada vez que Dios me hablaba me decía: esto no va, esto no va. Un día Dios me trae una profecía, habla un profeta en mi vida, estaba acá en la iglesia de mí, vino el profeta de parte de Dios, se me acercó al oído y me dijo: dice el Señor. Cuando yo lo miré dije: ¿qué Señor? Y cuando me empezó a hablar, ¿no? Lo empecé a mirar, yo dije, hace poco que estaba en la Avenida Buenos Aires, y este no conoce. Y es más,
Y me empezaron, yo les conté el testimonio, empezaron a relatar un episodio, un tiroteo que tuvimos con la policía en Buenos Aires, y el tipo me relataba. Y yo dije, este no me conoce si este es pastor, ¿de dónde me conoce este? Y seguía, y dice el Señor, que yo dije, me empezó a agarrar un escalofrío, se me empecé a sentir un fuego, no, este debe ser Dios que me está hablando. Y no solamente me relató mi vida de delincuente, sino que me dijo que muchas veces Dios me había salvado de la muerte, que no era que yo era demasiado vivo esquivando la bala, sino que Dios me había salvado porque tenía un propósito con mi vida. Pero hasta ahí yo todavía no le creía mucho, lo miraba medio raro. Y me fijaba así, a ver si no había caído uno en Buenos Aires que me conocía, y no encontraba a nadie en mi iglesia. Y entonces ahí me dice, y ahora yo estaba viviendo en donde está viviendo mi hija. Me parece que hay en el mismo departamentito que está alquilando. ¿En el primero está vos? Bueno, en ese departamentito estaba alquilando yo. Y me dice, y allá en lo secreto, ahora me dice, ojo, porque el pastor no te ve. Yo no he visto, hace poquito que está en el Evangelio, en medio de meses. Los hermanos no te ven, pero estás haciendo esto, ¿qué dice Dios? No le digas a nadie. No, dice el Señor, que Él te sigue preservando la vida, que tiene el propósito. Entonces dije, ya, raya de Maduro, que este es Dios. Porque este me pueden haber chusmeado, pero ahí adentro, cuando yo cerraba la puerta del departamento y nadie me veía. Y dije, no, este es Dios de verdad, Dios existe. Y las veces que me habló un profeta, nunca me profetizó que me iba a tener mucha plata. Y cuando me venía a profetizar eso, no frenaba, porque entiendo que la profecía no es de Dios. Ahora, ¿cuál es la verdadera profecía, hermano? Apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la profecía más clara, más contundente y más segura que tenemos en este tiempo? La palabra de Dios. Con eso no quiero decir que por ahí Dios le revele a algún pastor, a algún siervo de Dios, que usted va a tener alguna bendición. A mí cuando Dios me muestra que usted lo va bendiciendo económico, yo no le estoy por decir. Yo no le estoy por decir. No, le estoy por decir. No se lo voy a decir. Cuando vos te casaste, vos estabas enojado, ¿te acordás, Danilo? ¿Y por qué este tipo, yo le llevo a este a trabajar y yo te estoy dando a esto, no quiero que viene de acá? Y yo le digo, Dios tiene algo grande para vos. No te luché porque Dios te está por dar algo grande. ¿Cuándo pasó? ¿La semana? Y te lo dije. Entonces dije, no te digo más. Dios muestra, hermano, que Dios te va a bendecir en la economía. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje no es todo plata. Nosotros en la iglesia no venimos a buscar plata. Yo quiero que usted entienda eso. Usted no viene acá, hermanos, a buscar plata. Usted viene acá que yo le predique la palabra, y cuando yo le predico la palabra, usted se da cuenta qué tipo de cochina o qué tipo de cochino es todavía. ¿Y qué hace? Trata de ponerse en la mano de Dios para que su vida cambie. El evangelio no es para cambiar tu vida, no es para cambiar tu bolsillo. Tu bolsillo lo va a cambiar tu trabajo, tu esfuerzo, manteniendo tu perseverancia en todos los días poner esto para ganar el pan diario. Entonces ahí sí Dios te va a prosperar, que no se esfuerza. La prosperidad viene en base a nuestro esfuerzo, hermano. Y si estamos bajo la cobertura de Dios. Ahora, ¿cuál era el profeta, gloria a Dios, el mensaje que transmitían aquellos hombres que Dios había levantado? Con un mensaje especial, con un mensaje delicado, con un mensaje diferente. Fíjense lo que dice capítulo 20 del profeta Jeremías. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como principal en la casa de Jehová, este tipo era un sumo sacerdote. Este, hermanos, el sumo sacerdote era aquel que iba a esparcir la sangre del sacrificio sobre el arca del pacto una vez al año para propiciación de los pecados del pueblo de Israel. Fíjense, hermano, qué tremendo. Un sumo sacerdote. Ahora, Jeremías lleva un mensaje. ¿Para quién lleva el mensaje? Jeremías lleva un mensaje para el mundo. ¿Llevó un mensaje para el mundo? ¿A quién llevó el mensaje? Al sumo sacerdote. Y por ende aquí también le estaba hablando al pueblo de Israel. Hoy yo veo profetas que van y le profetizan a Colombia, que va a tener 2 gestiones más, le profetizan a Vallapo Car, que va a ser presidente, al otro que va a ser esto, y dice, he mirado en el Facebook, hermano, reuniones de los políticos como pastores, que le profetizaban, y después cuando ganó Colombia, de vuelta, porque nosotros profetizamos. Yo dije, qué cabezón, no se dan cuenta que Dios es el que quita eso, y Dios es el que pone eso. ¿Y a cuántos otros le profetizaron?
no fueron reelegidos, ni tampoco lo tuvimos nosotros ahí cuando que apoyamos nosotros. Ahora cuánto sacó, 3 votos en la escuela. Ay, por mí. 3 votos. Nosotros estábamos como fiscales apoyando a un pastor que se postulaba. 3 votos. Y yo dije, ay, qué vergüenza. Por lo menos 300, 500, no. 3 votos. Y uno no era mío porque yo no voté. Yo no fui uno de los padrones, así que imagínense, pues si votaba yo eran 4, por lo menos como para firmar. Qué tremendo, y todos le profetizaban que él iba a tener lugares de privilegio. Pero el mensaje del profeta de Dios es para la iglesia, no es para el mundo. No te puedes mirar profetizar al verdulero. Mirá, dice el Señor que el verdulero te va a mirar y decir que está loco. Qué tremendo, ¿no? Fíjese qué locura que tiene los cristianos en ese tiempo. Entonces le profetiza al sumo sacerdote. Dice, cuando recibió la profecía de parte de Dios a través del profeta, ¿qué bendición recibió el profeta? Dice que el sacerdote Pasur lo hizo azotar. Mire usted, ¿no? Vaya y entregue la profecía de parte de Dios y que pagar que le vende azote. ¡Oh, qué historia, eh! ¡Qué tremendo!, ¿no? Bueno, eso eran los siervos de Dios en aquel tiempo. Ahora, versículo 3. Al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, se lo puso en un cepo, lo metió en la cárcel y lo azotaron. Al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magog Misagib. Ahora, esto es una frase que quiere decir hay terror por todas partes. Es una frase muy común en las profecías de Jeremías. Y así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré que seas el terror para ti mismo y para todos los que bien te quieren. Caerán a la espada sus enemigos, de tus ojos lo verán. A todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, que los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas entregaré. Todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, que los saquearán, los tomarán y los llevarán a Babilonia. ¿Querés para que te vengan a profetizar? De esa manera. Pero ¿por qué recibieron esa profecía? Porque el pueblo de Israel era un desastre. Los sacerdotes estaban todos corrompidos. Los reyes, ni hablar. Estaban sumidos en el pecado y en la idolatría. No tenemos 6 ensambles, pero cada palo vestido que había en aquel momento, hermano, cada pedazo de piedra, al árbol frondoso, adoraban al cielo, adoraban a las artes, eran todos ídolos. De hecho, a los que se les cruzaba por el camino idolatraban y dejaron a Dios de lado. Y esto encendió la ira de Dios. Aparte de eso, hermanos, se corrompió el derecho. Extorsionaban a la viuda, profanaban, gloria a Dios, al huérfano. Era un desastre como estaba la sociedad judía en ese tiempo. Cuando Dios envió a su profeta para decirles, ustedes corrompieron el mandamiento de Dios, están viviendo de esta manera, pero ojo, esto es lo que le va a acontecer. Automáticamente, hermano, el profeta Jeremías cobró como un banco. Siempre le pasaba lo mismo. Era encarcelado, puesto en una cisterna. Llegó un momento en que el mismo profeta dijo, ¿de qué me sirve? ¿Qué beneficio saco yo en cumplir con esta misión? En el versículo primero, en el capítulo primero, cuando el Señor llama a Jeremías, Jeremías se quiso sacar lazo. Dijo, llamalo a Danilo, yo soy joven, no sé hablar. Y le dijo el Señor, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí como mi profeta. Así que no me venga con excusa, porque Jeremías ya sabía que los profetas no la pasaban bien. A lo mejor si Jeremías hubiese podido elegir, a lo mejor hubiese querido ser un apóstol, pero no profeta, porque los profetas, hermanos, eran apedreados, porque el profeta llevaba el mensaje de Dios, que era de corrección. Dios, fíjese que acá no le está diciendo a Pasur, y no le está diciendo a los reyes y a los príncipes de Babilonia, de Judá, que van a ser exaltados, que sus riquezas van a ser multiplicadas. No, le está diciendo, hermano, que le van a sacar hasta el último céntimo, hasta el último centavo, todas sus riquezas van a quedar en manos de los babilonios, que sus casas, sus familias y los que se han corrompido, los que han corrompido el derecho, dice la palabra de Dios, que van a ser muertos. Mire qué tremendo, ¿no? O sea, no es un mensaje, hermanos, que iba a agradar a las personas. El verdadero profeta trae un mensaje que no te va a gustar, porque es el mensaje de la palabra de Dios. Cuando Dios
habla un profeta para que venga y te haga una corrección. No te va a venir a decir, qué bien que estás haciendo esto. Te va a venir a avisar, porque para que Dios use un profeta y el profeta llegue a tu vida y te hable correctamente de parte de Dios, es porque ya, hermano, estás colmándole la paciencia a Dios. Es porque ya estás en lo sumo del pecado. Es porque estás súper extraviado y estás agrediendo, gloria a Dios, la soberanía de Dios en tu vida. Entonces Dios, antes de ejecutar un juicio o antes de hacer tu chachá, te avisa. Ojo, que está dejando la puerta abierta. Cerrar la puerta, porque a mí no me agrada. Voy a dejar la puerta abierta en tu casa en la noche sin candado, ¿qué dice tu mamá? Te reta. ¿O no? Cuando nosotros abrimos la puerta del pecado en nuestra vida, Dios no tiene el mismo derecho para corregirnos, de enojarse con nosotros. Qué tremendo, ¿no? Ese es el verdadero mensaje que llevaba la profeta. Jeremías, hermanos, la pasó cada vez peor. Llegó un momento que dice en el versículo 7, él ya no quería hablar más en el nombre de Jehová. Él no quería llevar más un mensaje porque él sabía que cada mensaje que llevaba, hermanos, se iban a levantar en contra de él. Ahora, versículo 6, y tú, Pasur, y todos los que habitan en tu casa, iréis cautivos, entrarás a Babilonia y allí morirás. Allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. No solo él, sino a todos aquellos a los cuales él les había profetizado con mentira. ¿Qué pasó? Perecieron. Mire qué tremendo que yo me levante ahora y diga, estos falsos profetas, este va a ser su fin. Y no solamente él, sino todos aquellos que se agarraron de estas profecías mentirosas. ¿Qué van a hacer? Van por luchar. Eso es lo que pasa, hermano. Hoy los profetas llegan a las iglesias y prometen cosas que Dios no dice. Y eso a la gente le gusta, pero cuando viene uno que te declara la palabra de Dios, no, a esto no lo traigan más. ¿Cómo nos va a decir estas cosas? No predique esto, no predique el otro. ¿Saben qué es profetizar en este tiempo, hermanos? Predicar la palabra de Dios. Yo cuando les estoy predicando, les estoy profetizando. ¿Por qué? Porque les estoy transmitiendo el mensaje de Dios, no adulterado, sino como está en la Biblia. ¿Para qué? Para que usted se enoje. ¿Pero para qué? Para que se dé cuenta de las cosas que está haciendo mal y que le pueda dar la oportunidad a que Dios pueda cambiar y pueda transformar tu vida. Porque nosotros nuestra vida solo no la podemos cambiar. Yo cuando estaba en el mundo, hermano, muchas veces quise regenerarme. Y me regeneraba un tiempo y después me degeneraba el doble. Era peor. Sí, yo me santificaba aún del mundo. No hago más esto, no hago esto, no robo más, no hago más nada. Me porto bien. ¿Cuánto me duraba? Un mes, 2 meses. Y cuando caía, después ya era peor, más malo, más dañino, más perverso que antes. Y cada vez que caía me iba peor. Porque el hombre por sí solo no se puede regenerar. No se puede regenerar. El adúltero dice, perdóname mi amor, te prometo que es la última vez. ¿Cuánto vale? Va a durar 2 meses. Y va de vuelta. Y después viene la esposa y dice, ay pastor, yo no sé qué voy a hacer con mi marido. Dice, porque cada vez está peor. Predíquele la palabra, trátelo bien, demuestre lo que es un cristiano para que él pueda creer y se pueda acercar. Cuando se acerque a Dios, Dios no va a cambiar. Pero él me promete que va a cambiar. No, no va a cambiar. Jamás. El hombre no puede cambiar por sus propias fuerzas. Y si cambiamos un tiempito y después peor. Porque todo lo que hacemos con nuestras propias fuerzas termina pereciendo. Entonces, necesitamos este mensaje verdadero para ser confrontados y para poder tener un cambio de actitud. El profeta Jeremías dice, me sedujiste Jehová y me dejé seducir, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Él predicaba la palabra de Dios. ¿Y qué hacían los otros? Se levantaban. ¿Qué va a pasar cuando nosotros predicamos la palabra de Dios? Se van a levantar, hermano. Se van a levantar, seguro. Hoy me encontré con uno y se levantó. Me dice, vos no cambiás más, no voy a cambiar. Me dice, vos no te das cuenta que la gente se enoja, me gusta cuando se enoja cada vez. Estoy mala vida, ¿para qué? Para que se enojen más. Porque la palabra es el control, hermanos. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que hablar las verdades de la palabra de Dios. Si se levanta y si se te enoja, usted no se haga problema, hermano. Usted ya sembró y Dios en su tiempo
va a hacer que ese corazón dé fruto, pero si usted no siembra, usted le está quitando la oportunidad al otro de que también pueda venir al conocimiento de la verdad. Versículo 9. Por eso dije, miren lo que dijo el profeta: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo y no pude. ¿Qué era ese fuego? Esa era la unción de Dios, hermanos, que no iba a dejar que el profeta se caiga. Hoy todos quieren ser profetas. Esta es la era, hermano, del apostolado y la era de la profecía. Hoy a cualquier que no tiene nada que hacer, ¿y qué hago? Ve a una iglesia, porque en la iglesia deja para cosas. Ven un negocio en la iglesia, soy pastor. Y la esposa cuando se me de pastora. Pero ya el saco de pastora a los 2 meses le queda corto, ya es la profetisa. Tenemos pastores, pastoras y profetisas, hermano, hay casi muchas. Y todos profetizan. Ese es uno de los espíritus, hermano, diabólicos que se le han metido más a la cristiana. Porque el ministerio que mejor repasa es profetizar, son todas profetizas. Usted entra en la iglesia y no le va a faltar a la vieja chismosa que le va a venir y decir: dice el Señor que tu marido, que Dios tiene un príncipe, trae un príncipe para tu vida. Y dice: yo estoy casado, no me puedo sacar que tengo una cosa acá encima que tengo y me queda al otro. Ha pasado a veces escuchado cada profecía, hermano, en cada lugar, y yo decía, un día cuando estábamos a cargo de Juan 23, ¿no? Viene una hermana gitana y venida a llamar. Y ya cuando me vio, yo la miré, se dio cuenta, que de una pretendida. Me venía profetizando a todo el mundo. Como vio que yo me le planté, se dio cuenta, ¿no? Chocaron los espíritus y fue y le metió la mano a los pastores pequeños. Y no sé cuántas cosas le profetizó, y puso la mano sobre el altar. Cuando puso la mano sobre el altar, dije: a los 3 meses al mundo desparramos. Usted va a llevar como casa iglesia. Un hermoso templo, hermano, que ustedes en la religión de los reyes y de Dios. Estas personas lo único que hacen, hermanos, es traen muerte y traen juicio para el pueblo de Dios. Por eso nosotros no tenemos, hermanos, que hablar de esos mensajes livianos y baratos. La verdadera profecía es la que te va a confrontar. La verdadera profecía, hermanos, llama a los hombres a volverse a Dios. Para eso Dios envió a sus profetas, para llamar a los hombres, para llamar a su pueblo a que se vuelvan a Dios. Cuando viene la profecía, hermanos, la profecía no viene para la gente de afuera. La profecía no viene, hermano, para el mundano. La profecía no viene para el brujo. La profecía no viene, hermanos, para aquel que está asesinando. La profecía no es para aquel violador. La profecía es para la iglesia. El mensaje para el violador, el mensaje para el brujo y el mensaje para los mundanos, ¿saben cuál es? Vengan a Cristo, para que Cristo te haga una nueva criatura. Ese es el mensaje para ellos. Muchas veces se está posicionando la boca de ti. Verá que tenemos que bajar cómo se va a ir andando. Cuando la profecía viene para la iglesia, y hoy vemos a los cristianos, hermanos, por las calles profetizando a la gente, los jóvenes, los vecinos, hermanos, haciendo evangelismo, golpeando las casas, entregando un tratado y profetizando a la gente mirándolo y este loco de hombre que salió. La gente piensa que somos brujos. Sí, hermanos, la gente piensa que somos brujos. ¿Cuántas veces no han venido acá? ¿Cuántas veces no han venido a tratar de brujo? Con el milagro, que con el milagro, que esto, que aquello. A ver, dígame, a ver, ¿qué para Dios le dice de mí? ¿Qué para? Tengo la bola de cristal, fíjense, hermano, que loco que está la gente. ¿Saben quién tiene la culpa? Los mismos cristianos, hermanos, que están totalmente desequilibrados de sus pensamientos. Y su caminar está totalmente torcido. La profecía viene para la iglesia, para que la iglesia se vuelva a Cristo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo me invitaban a predicar por todos lados? No me invita más nadie. Algunos me ven de la calle y no me saludan. Porque cada vez que caigo en una iglesia y abrimos la Biblia, dije: bueno, hermanos. Y quedan todos ahí con la cara torcida. Porque ellos esperan cuando viene un predicador de afuera, no sé lo que esperan, que van a caer, va a llover coche, va a llover lluvia de oro, no sé qué cosas raras. Porque eso es lo que quiere la gente. Va a la iglesia a buscar eso. Usted no venga a la iglesia a buscar pavada, venga a la iglesia a buscar un cambio en su vida. Eso es lo único que Dios quiere hacer. Dios quiere cambiar tu vida para que seas una mejor persona, para que seas diferente. Nada más. Esa es la esencia del Evangelio. Y lo demás va a venir, pero por supuesto tenemos que
trabajar, tenemos que esforzarnos. Y si a Dios le place, va a venir. Y si a Dios no le place, apóstol Pablo, en ayuno, en persecuciones, en muertes, en naufragios, en azotes. Se le terminó la lista y seguía Pablo. Ese es un verdadero apóstol, ese es un verdadero siervo de Dios. Hoy los siervos, los ministros, los que están sirviendo a Dios se piensan que por ser un pastor o por ser un evangelista o porque Dios lo use ya tiene que tener riqueza. No, hermano, eso es una mentira. Hermano Norma, que hace años que nos conoce, ¿cuántos enfermos, cuántos milagros usted ve allá? Cada vez tengo que trabajar más y cada vez tengo menos ganas de trabajar porque estoy más viejo. Hoy le decía, Señor, yo estoy viejito. Y siempre se mira que te mando y ya seguía con la campanita. Digo, gracias, Señor. Y tengo que seguir trabajando ahora porque soy pastor, no quiere decir, hermano, que tengo que dejar de trabajar. Esto no es, hermanos, una fuente de ganancia. Ni para mí, ni para usted. Hay mucha gente que piensa que va a venir acá y va a salir acá millonario. Que va a ir, va para los colectivos y lo que toque se va a convertir en oro. Y dice el Señor que todo lo que toque será prosperado. Y bueno, la hermana tocando, mi casa lo toca para que sea prosperado. No, hermano. Esto no es así. Esto no es el Evangelio. La verdadera profecía viene para el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para corregirte. La profecía viene para corregirse. ¿Se dan cuenta? Porque yo siempre les digo, yo cuando preparo las enseñanzas la apunto allá. Y cuando veo que está picando, le tiramos un poquito más todavía, para que pique bien. Porque primero te pica, pero después te sale. Es necesario, hermano, que primero pique, porque después sale. Usted tiene una nariz y se pone alcohol, y dice, ay, ¿cómo? Pero si no se pone alcohol, se le infecta. Se le pone alcohol, le pica, claro, pero después se le sale. Si la palabra te va a picar, no siempre te pica la palabra. Cuando cae la palabra, te va a picar, te va a molestar, pero después te sana. Esa es la profecía. Esa es la palabra profética más segura. Cuando vino la profecía, hermanos, el pueblo de Israel estaba totalmente corrompido. Fíjense lo que está pasando en las iglesias hoy. Había un rey que se había pervertido llamado Acab. Todos recuerdan al rey Acab. Primera de Reyes, capítulo 18. Tenía una esposa. En lugar de buscar una, en el pueblo de Israel se fue a buscar una pagana. Una hija de una sacerdotisa del diablo, Jezabel. Una bruja, una mierda, vamos a decir. A Jezabel. Jezabel tenía 400 profetas de Baal. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Baal era el Señor y Asera era la esposa de Baal. Para fíjese, hermano. Cuando viene la mano de Dios sobre el pueblo de Israel porque se había corrompido en un tal grado de idolatría, hermano, que ya atestaba en la presencia de Dios. Cuando Dios ve esta situación, envía al profeta Elías y durante 5 años, Dios viene, estoy mirando bien con el año, durante 5 años hubo sequía, 3 años y medio faltó el agua. Imagínense que 3 años y medio no llueve. Vos sos de acá del interior, ¿no? Imagínate que 3 años y medio no llueve en el Chaco. ¿Qué pasa? Terrible. Hermanos, no había ganado, no había agua, no había carne, había hambruna. Yo estoy mirando los relatos históricos de Flavio Josefo. Se cortaban la mano para comérsela. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque se habían extraviado, porque le habían dado la espalda a Dios. Ahora, Dios qué malo que es, no, eran las consecuencias, hermanos, de todo lo que ellos habían sembrado, las mismas consecuencias que vinieron. Fíjense hasta dónde el amor de Dios. Dios envía al profeta. Dios envía al profeta Elías. Y cuando el profeta Elías va a verlo a Acab, ¿qué es lo que te dice Acab? Tú eres el que anda pervirtiendo al pueblo de Israel. No, el que pervirtió al pueblo de Israel sos vos. Pero vos declaraste que no lloviera y no llovió. No, por palabra de Jehová. Las cosas de Dios yo no tengo nada que ver. Llamó al arrepentimiento. Mató, degolló 400 de los profetas de Baal. ¿Y qué pasó? ¿Le gustó al pueblo? Al otro día, el profeta Elías estaba corriendo por su vida. ¿Por qué? Porque se levantó Jezabel y mandó prenderlo también de degollar. Hermanos, cuando un profeta de Dios trae un mensaje, yo te puedo asegurar que no te va a aplicar ni medio. Hermano Antonio, me hizo acordar el otro día, cuando vino este hermanito brasilero, un hermano usado en la mano de Dios, un joven evangelista, estaba predicando el templo de Filadelfia lleno. Corríjame porque usted estuvo, yo no estuve, yo lo sé de oído, hermano.
Empezó a predicar y se dio vuelta a toda la comisión directiva, a la comisión pastoral, ¿no? ¿Y qué les dijo? Que pongan en orden la institución, porque se venía un juicio de Dios. De ese día me parece que hasta el día de hoy nunca más le va a predicar, ¿no? El hermano Da Silva era. Nunca un joven usado, un brasileño, hermano, que tenía la lengua para Dios. Se dio vuelta y le dijo a toda la comisión directiva y a toda la comisión pastoral, principalmente al presidente de la comisión directiva: ojo, poné en orden la iglesia del Señor, porque vinieron los juicios, vieron lo que pasó. Hermano, cuando Dios trae un mensaje, lo trae para el pueblo, y Dios, hermano, no está por escatimar recursos para hacerte entender que lo que estás haciendo está mal. Dios no está por escatimar recursos, hermanos, porque Él necesita que nosotros seamos corregidos. En el Antiguo Testamento había, hermanos, escuelas de profetas para perfeccionar aquel don que Dios ya había puesto en ciertas personas. Estaba la escuela de los profetas. Usted lo puede ver después que usted hay en 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 18. Después lo lee en su casa, porque no nos vamos a extender mucho. También puede verlos en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 3, ahí donde el profeta Eliseo hizo un milagro en beneficio de los hijos de los profetas que pertenecían a Dios, a una escuela que se encargaba, hermanos, de ayudarlos a que ellos perfeccionen lo de Dios, aquellos talentos, aquellos dones que Dios había puesto en cada uno de ellos. Ahora, vamos a ver algunas características, hermanos, de los profetas. Vamos ahí a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Acá tenemos una profecía, hermanos, la primera, de la cual nosotros tenemos referencia en la palabra de Dios en los comienzos. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿Qué profecía es esta? Esta es la profecía del advenimiento del Mesías. Esta es la primera profecía que tenemos acerca de Jesús en toda la palabra de Dios. Dios mismo estaba entregando esta profecía. Fíjese por qué le estoy mostrando esto, hermanos. Para que la profecía sea verdadera, según la palabra de Dios, lo establece en Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Hermanos, si cuando uno habla o profetiza de parte de Dios, que Deuteronomio 18, 21 y 22 dice que si lo que anunció el profeta no se cumple, dice que anunció por presunción propia y no por boca de Jehová. Que para que la profecía, para saber si el profeta es bueno, es verdadero o no es verdadero, tenemos que probarlo. Jesús dijo, apóstol dijo que hay que probar los espíritus. Apóstol Pablo, para ver si los espíritus son de Dios. Yo no me quedo con cualquier cosa. Yo a veces cuando vienen los siervos de Dios, pues tipo pastor así, o con profeta, o lo que sea, y me dicen algo, yo los analizo, ¿no? Y todos dicen amén. Yo los analizo, ¿no? Y como ya me conocen, me dicen, hermano, bueno, cambiar más. Y mirando. Yo no voy a decir amén. Yo lo voy a analizar primero, a ver qué mensaje está transmitiendo. Y después espero un tiempo. ¿Para qué? Para ver si la profecía se cumple. Porque si la profecía no se cumple, hermanos, no viene de parte de Dios. Acá tenemos una profecía clara que tuvo cumplimiento en el mismo Jesús de Nazaret. Esta es la profecía del advenimiento del Hijo de Dios. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 4. Los profetas, hermanos, eran personas que anunciaban un mensaje revelando el futuro. Pero ahora vamos a ver, hermanos, vamos a entrar un poco en el Nuevo Testamento, porque tampoco no es para confundirse. El hecho de revelar el futuro no es que venga uno hoy y le diga: vos te vas a casar con una empresaria dentro de 20 años. O, no sé, ¿qué querés vos? ¿Querés ser futbolista? ¿Qué querés ser primero? Doctor, ponele abogado. Bueno, vos vas a ser un gran abogado. Yo voy a ser un abogado. No está hablando de revelar el futuro en esa forma. Hay un don, de lo que estábamos viendo. Hay un don que se llama palabra de ciencia, que es el don de revelación. En donde el Espíritu Santo a mí me revela. ¿Se acuerdan? Cuando yo, a los que están sirviendo más que nada, cuando a veces le digo, el Señor me mostró así, y ojo con esto.
¿Cuántas veces pasó en mi casa? Y ojo, con esto y con esto, porque Dios me está mostrando que te estamos pegando la patinada. Un día estuvimos acá y la voz le dije, Mirta, sí, a la manita Romina que está viajando, vos Romy, ojo con esto. Y después le dije a Dios, y vos, ojo con esto. No pasó una semana y cayó. Y uno dice, es profeta. No, eso no es profecía, eso es palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Dios me muestra algo que va a suceder, pero que tiene relación con la palabra de Dios, pero no es la palabra de la profecía explícita, sino que me está mostrando algo en sus vidas. O que Dios me revela que usted tiene una enfermedad. ¿Se acuerdan? Ya me la calle, no estamos más. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas aquella vez, hermanita? El Espíritu Santo me está revelando que hay una persona acá que tiene, cuando estaba todo así, como y la cintura. Y va a estar la persona aquí, la raíz traicionada. Bueno, oramos y después de oramos dije, el Señor ya te sanó. Y cuando terminó el culto ella me dice, era yo. ¿Por qué no dijiste? O sea, eso es palabra de ciencia o palabra de conocimiento, eso no es profecía. Hoy hay algunos ministerios que están usando este don, la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento, hermanos, palabra de sabiduría. ¿Saben para qué? Para decir, el Espíritu Santo me revela en este lugar que acá hay dos personas que tienen 100 pesos. Mira lo que dice el Señor. Usted ponga los 100 pesos, yo sé que a usted no le queda más, pero usted ponga los 100 pesos y mañana Dios te va a dar 300. Pone los 100 pesos, y el otro día yo si Dios me prometió. Dios no te prometió, ese es el sinvergüenza que está mal usando, pero Dios en el nombre del Señor está usando la palabra para sacarte la plata de tu bolsillo. Una cosa es el don de ciencia, otra cosa es el don de la palabra de ciencia, de sabiduría, la palabra de conocimiento, y otra cosa completamente diferente es el don de la profecía. En aquellos tiempos, hermanos, los profetas anunciaban el futuro. Tenemos, hermanos, el caso del profeta Daniel. Daniel anunció las cosas, inclusive, hermanos, la revelación de la muerte del Mesías. Tenemos parte de la revelación de lo que iba a acontecer en la gran tribulación a través de las profecías del profeta Daniel. Pero después vamos a ver, hermanos, que ese es un ministerio que ya se ha cumplido. Ahora vamos a ver por la palabra para no malinterpretar, porque la gente sale para cualquier lado. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué es esto? Esta era la profecía de que Jesús iba a venir, iba a morir y nos iba a redimir de la culpa del pecado. Es una profecía que tuvo cumplimiento en Jesús. Estas son las profecías, hermanos, gloria a Dios, que hacen, hermanos, que el mensaje de Dios sea más sustentable. Hacen, hermanos, que el mensaje de Dios sea más completo. Dios usa la boca de los profetas para hablar su mensaje. Hermanos, nunca usó Dios a los profetas para otra cosa que no sea hablar su mensaje. Cada vez que tuvo que transmitir algo a su pueblo, lo hizo a través de los profetas. Y tenemos los profetas, hermanos, cuando se presentaban ante los reyes del pueblo de Israel, no le decían. Por eso dice el Señor Jesús cuando se habló sobre Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Qué hacía Jerusalén con los profetas? Los mataba. Los profetas no les venían a profetizar cosas lindas, les venían a decir, hermanos, que cambiaran sus caminos porque el juicio de Dios, y a nadie le gusta que le digan que lo que está haciendo está mal. Mire, yo digo, hermana Norma, deje de robarle los huevos a su vecina, porque se le van a caer los dedos. ¿Qué no le va a gustar? Mira, ¿qué se viene a meter en mi vida? ¿Con quién se la agarran? Con el profeta. ¿Quiénes morían? Los profetas, eran atacados, hermano. Porque el pueblo de Israel nunca recibía la profecía de Dios. Hoy la iglesia no recibe la profecía de Dios. Hoy la iglesia recibe otra profecía. No les interesa el mensaje de la palabra de Dios. Lo único que les interesa son esos mensajes bonitos, hermanos, carnales, que seducen y alimentan los sentidos, que seducen y alimentan las emociones. Por eso tenemos las iglesias llenas de cristianos emocionales, pero cuando ustedes después lo ven en la calle viven peor que el mismo diablo. El diablo los ve y corre. ¿Por qué, hermanos? Porque no reciben la profecía de Dios. Es más, hay gente que va visitando iglesias y visita una iglesia y cuando ve un mensaje acá, ¿cuántos vienen a la iglesia y no vengo más?
de abrir esta herida, porque no les gusta, pero se van allá y allá le hablan de los fallos, y en la mitad del curso se le prenden las luces de colores, y salen las chicas danzando, y se empieza a dar vuelta la pelota a ese, y a algunos lugares empieza a salir uno, y dice, ¡ay, este lugar me gusta! ¿Por qué? Porque ese lugar mueve sus emociones. Pero donde es confrontado por la palabra, no, esa no corriente. Hermanos, esto pasó a lo largo de toda la historia. El don de profecía justamente tiene que ser usado para transmitir las verdades de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Versículo 15. Fíjese, Éxodo 4:15. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Imagínense, Moisés se presentó delante del faraón, encima Moisés bien tartamudo, diciéndole al faraón, deja ir a mi pueblo. Imagínense lo que cuando lo vio el faraón, dijo, ¿qué le pasa a esto? Este pilinche no viene a dar órdenes. Pero ¿cuál era el mensaje que estaba transmitiendo Moisés? El mensaje de Dios. Fíjense todo lo que aconteció, hermano, hasta que el Señor endureció el corazón de faraón para sacar dinero a su pueblo. Pero cada vez, hermanos, que Dios apartó a alguien, justamente es para poner sus palabras, o sea, las palabras de Dios en su boca. No hay otro mensaje, hermanos, que nosotros podamos transmitir. El verdadero profeta, gloria a Dios, dice lo que tiene que decir de parte de Dios, por muy difícil que sea. Por más difícil que sea, el verdadero profeta dice lo que tiene que decir. Yo siempre digo a los ministros, a los que militan acá, jamás cambie el mensaje. Porque el día que yo veo que un ministro me cambia el mensaje que me está predicando, no predica nunca más. Porque la palabra de Dios no la podemos cambiar. Si Dios está poniendo palabras, hermano, por más dura que sea, esa palabra es la que tenemos que transmitir. ¿Por qué? A lo mejor no para todos, pero a lo mejor de todos a uno Dios le está hablando. Y a ese que le está hablando, sabe. No se va a levantar y va a decir, eso es para mí. Se va a quedar ahí medio enojadito, ¿no? Se va a reír, pero esa risa falsa, enojado. Mirá lo que me está diciendo el Señor. Mirá cómo me está corrigiendo. Y eso que fue sembrado acá, cuando se va de acá, el Espíritu Santo redarguye, hasta que va a llegar un momento que esa persona va a corregir ese caminar o esa deficiencia en esa área especial de su vida. Dios habla, hermanos, justamente con ese propósito, que nosotros intentemos permitirle a Él que Él nos pueda corregir. Todas las profecías fueron inspiradas a través del Espíritu Santo. Por eso dijo Pedro que todos los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ninguno habló por boca propia. Fíjese lo que le pasó a Juan el Bautista. Perdió la cabeza. Fíjese Jesús. Jesús, el profeta por excelencia, empezó el mensaje diciendo, hijitos míos, acá les vengo a traer el polvo de oro. O venga, voy a hablar con ustedes y a todos les va a salir las muelas de oro y hasta lengua de oro, las hermanas acá mejor. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el primer mensaje que predicó Jesús? Arrepentidos y convertidos de vuestros malos caminos, porque están todos conocidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué decía siempre Jesús? Arrepiéntanse. Y no, en ningún momento predicó riquezas. Cuando le hablaron de riqueza, dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar ni almohada, no tenía. Así que imagínense qué diferencia al mensaje de Jesús y qué diferencia, hermano, al mensaje que tenemos en este tiempo en todas las iglesias. Y ese es el mensaje que le gusta a la gente. Y la gente se piensa que porque le están predicando que va a tener mejores cosas, no, va a seguir viviendo en la misma crotera. Va a seguir siendo el mismo croto, va a seguir siendo el mismo miserable, tanto en lo material y mucho más en lo espiritual. No va a avanzar, pero él va a creer que en algún día va a cambiar. No va a cambiar la situación, va a ir de mal en peor. La situación primero tiene que cambiar por dentro. Cuando la situación cambia por dentro, ahí es cuando Dios comienza a acomodarlo de afuera. ¿Va entendiendo? El pueblo de Israel se había apartado de Dios, hubo 5 años de sequía. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que permitir la sequía para que el pueblo se corrigiera, para que lo reconocieran como Dios, porque estaban totalmente extraviados, habían pervertido el derecho, homicidios, robos, cuántas cosas, cuántas perversiones. Vino la sequía, el pueblo se corrigió y vino la lluvia. ¿Cuánto dice la lluvia? Vino la abundancia. A lo mejor usted está medio pasando ahí por una sequía bastante, por no decir crotera, como dicen los corrientes,
¿Pero por qué es? Porque primero usted tiene que dejar que Dios acomode lo de adentro. Y después Dios te va a dar lo de afuera. No te digo que te va a dar abundancia, pero Dios pone cada cosa en su lugar. Cada cosa tiene que estar en su lugar. Yo ayer tuve un problema, anteayer tuve un problema, ayer fui a San Nicolás y me vine de vuelta porque tuve otro problema. Y medio por ahí diciéndole, por ahí a veces te creo, decía el Señor, ¿no? ¿Y por qué no? Pero después dije, ¿en dónde qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Todavía no me contestó, pero ya no me lo cuenta. Pero Dios es el que tiene el control de nuestra economía. Nosotros no podemos controlar nada. Pero primero, hermano, Dios quiere acomodar el desorden que tenemos dentro nuestro. Cuando Dios va acomodando ese desorden, después comienza a venir, pero Dios, el acomodamiento externo. Dios comienza a acomodar cada cosa en su lugar. Dios comienza a abrir puertas, cuando Dios abre y nadie cierra. Pero si por dentro, hermano, estamos totalmente desequilibrados, Dios no puede poner un equilibrio. El equilibrio no viene de afuera para adentro, el equilibrio viene de adentro para afuera. ¿Y quién es el que pone ese equilibrio dentro nuestro? El Señor. ¿Y cómo hace Dios, hermano, para poner en orden tu desorden? A través de la palabra. A través de la palabra Dios pone en orden. Yo no entendía por qué ciertas cosas. ¿Y por qué tengo que dejar de drogarme si me gustaba? Después entendí por la palabra por qué. A mí nadie me obligó. ¿Ves que a veces la gente dice, bueno, tu pastor no te deja hacer esto? No, es la palabra la que a mí me hizo entender. Yo me gustaban las chicas, ¿no? Y después ya no las miré más. Porque era bárbaro. Cuando imagínense, ¿no? Me convierto al Señor y llego a la iglesia y todo diciendo, ¡el paraíso! Pero después entendí que no era así. Dije, pero al final todo lo que me gusta es malo. No era que lo que me gustaba era malo, el malo era yo. ¿Me entendiendo? Y Dios fue acomodando, y mi esposa dice, cuidado. Mi esposa fue acomodando cada cosa en su lugar. Mi esposa, el Señor, el Señor fue acomodando cada cosa en su lugar. Hoy no puedo decir, hermano, que tengo la economía sobresaliente, pero estoy tranquilo, no me falta, tengo buen pasar y lo importante es que tengo paz. ¿Y cómo se acomodó ese desorden? A través de la palabra de Dios. Pero ¿cuándo se acomodó ese desorden? Cuando encontré una iglesia donde me predicaron el verdadero evangelio. Porque estuve años dando vueltas por algunas iglesias y sirviendo a Dios en algunas iglesias en las que estaba bien destartalada. Y el evangelio que me predicaban era el evangelio de las emociones. Pero a mí eso no me saciaba. No se producía un cambio. Cuando encontré un lugar donde se predicaba el verdadero evangelio, no me gustó. Porque no me gustó, pero después me sanó. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer. Esa es la verdadera profecía. La profecía que nosotros tenemos que recibir es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. ¿Hay profetas en este tiempo? Hay profetas en este tiempo. ¿Y qué te va a profetizar el verdadero profeta de Dios? La palabra de Dios. No te va a venir a hablar de cosas que van a acontecer en un futuro. Una vez había un hermano que nos trajo una profecía, no sé qué, y mi esposa dice, el hermano es profeta, un pastor, también tenía el nombre de profecía, y esto va a pasar. Ahora nunca pasó. ¿Ahora? ¿Cuántos años pasaron? 2 años. Ahora no pasó. No digo que por ahí no pase, pero hasta ahora no pasó lo que él dijo que iba a pasar. ¿Pasaron? Como 10, 12 años. Yo no digo que no sea profeta de Dios, lo único que digo, no pasó, pero si voy a Deuteronomio 18:21, y me parece que no es. O me profetizó la carta. Entonces, la mejor profecía, hermano, es sobre Dios la que corrige tu vida. Hay un montón de versículos que nosotros podríamos utilizar, hermano. Pero yo quiero que usted entienda esto. Los profetas de Dios y los profetas de Dios, los antiguos y los de hoy en día, son 100% seguros. El profeta de Dios no falla, no erra, no se equivoca, porque no es un mensaje, no es su palabra, es la palabra de Dios la que está transmitiendo. No puede fallar. Por eso digo, es 100% segura. Ahora, vamos a Jeremías capítulo 23. Yo estoy totalmente en contra, hermano, de este manejo que hay en las iglesias en este tiempo. Y si estas personas supieran y lo saben, pero yo no sé, hermano, por qué los entendimientos han sido cegados por el diablo. Yo no entiendo cómo, hermanos, pueden falsear tanto la palabra de Dios. Si ellos son predicadores, un predicador de la palabra tiene que conocer perfectamente la Biblia. Y fíjense lo que dice en Jeremías capítulo 23, versículo 28. Hermanos, hay un castigo terrible para aquellos que profetizan mal, para aquellos que invocan el nombre del Señor sin haber estado en el secreto de Dios. Hablan, dice el Señor,
mas no mi palabra, porque si hubieran estado en mi secreto, le dijo el profeta Ezequiel, si hubieran estado en mi secreto, le dijo Ezequiel, darían a conocer a mi pueblo mis palabras. Dice, el tal profeta habló por presunción propia. Pobre de él. Jeremías capítulo 23, versículo 28. Dice la palabra de Dios. 23, 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño y a quien el profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien vaya a mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Aquel que tenga un sueño, que cuente el sueño. Porque a mí si tiene un sueño, dice, así dice el Señor. Si tiene un sueño, y la palabra de Dios. Pero aquel a quien vaya mi palabra, que cuente mi palabra. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Cuántos hay de ustedes escuchan el sueño? Dicen, tuve un sueño, pero lo transmiten como que si ese sueño fuera la palabra de Dios. No, no es sueño, no es palabra de Dios. ¿Cuántas veces me preguntan ustedes? Tamara me preguntaste una vez un sueño, y yo dije, sí, teniste mucha ganas. Tuve un sueño, me dice el hermano, me dice, sí, yo soñé esto. No, yo no entiendo para soñar, si me estoy rendido a las 8 de la mañana, me levanto a las 8. Las horas que duermo no me alcanzan ni para soñar. Pero si yo soñé, ¿cómo hablo de noche? Pero Dios me está hablando, es un sueño. El sueño, Dios te puede hablar, pero hay que tomarlo con pinzas. Yo no voy a decir, un sueño, así dijo el Señor. No, yo para decirle, así dijo el Señor, yo tengo que estar seguro que Dios me habló. Porque si no, hermano, que tengo que hablar con Dios. Entonces, hay castigo, hermano, para aquellos, gloria a Dios, que usan el nombre, que invocan el nombre de Dios en vano. Y hoy, hermano, es una cosa sinceramente común en toda la iglesia. Todos toman el nombre del Señor, hermano, hablan en el nombre del Señor, te piden plata en el nombre del Señor. Imagínense, Dios necesita de plata. Ahí estamos fijos. Yo le dije una noche acá a un hermano que estaba, no sé cómo salió la conversación, ya tarde, ¿no? Me dice, no, porque así, digo, no. Me dice, sí, porque vos no sabes nada. Me dice, hermano, un pastor. Mira, hermano, yo le voy a decir una sola cosa. Si es así como dice usted, quiere decir que yo me equivoqué de Dios. Porque si es como dice usted, mi Dios no es ese. Porque mi Dios no falla. Mi Dios es soberano. Mi Dios es sabio. No es un Dios a media. Porque si es un Dios a media, es un Dios formado a mi propia conveniencia. Creo que pero Dios es Dios. Por eso es eterno, por eso es soberano, ¿no? Por eso toda la creación está bajo su control. Dios es Dios. La palabra de Dios, hermano, no la podemos, por Dios, cambiar. Las profecías, y cualquiera que incluya una profecía, tiene que estar en total armonía. Tiene que haber una completa armonía en lo que te transmiten con la palabra de Dios. Cuando te dan una profecía y se salió, hermano, un céntimo de la palabra de Dios, ¿saben qué? Es mentira. Totalmente. Los profetas que hablan de parte de Dios, fíjense lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 20. Si no dicen conforme a la ley, o sea, a la palabra y al testimonio, ¿qué testimonio? El testimonio del profeta, dice que no les ha amanecido. ¿Cuántas veces vemos estos jóvenes profetas que van y se meten en la casa de las hermanas solas, que andan adulterando, que tienen doble vida, otros agarran las ofrendas, se van y se meten en el casino, después andan borrachos por acá, andan con un testimonio paupérrimo, pero eso después son siervos de Dios? ¿Cómo si yo veo que una persona, hermana, tiene ese testimonio, cómo le voy a creer a lo que me diga de parte de Dios? Si todavía su vida no está transformada, o sea, no lo juzgo, pero en esas condiciones, ¿cómo Dios puede hablar a través tuyo? No me vengas, como hay muchos, dice el Señor, no, hermano. Aguantá, ahí nomás no hay ningún, dice el Señor, mirá cómo está tu vida, pero vos me estás juzgando. Ya entramos, te estoy diciendo cómo está tu vida, y vamos a la palabra. Si no dice conforme a la ley, a la palabra, que es la ley, y el testimonio de vida, no le ha amanecido. ¿Qué quiere profetizar? Para eso decirme, necesito 100 pesos y si tengo te doy, pero no vengas a robar al pueblo, en el nombre del Señor. O sea, no invoquen el nombre de Dios, hermano, para llenarse los bolsillos como están haciendo en este tiempo. Yo te puedo asegurar que este papo que va por cuando subo este video ahora, es papo además. Pero bueno, le damos gracias a Dios por eso, hermanos. Entonces, los verdaderos profetas
siempre desenmascararon los planes de Satanás. Nunca he visto un profeta en la Biblia, hermanos, que no haya hablado para desenmascarar los planes del diablo. Siempre los profetas de Dios, hermanos, hablaron con un mensaje conciso. No era un mensaje de ellos, sino un mensaje de Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para desenmascarar las artimañas del enemigo. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 24 al 26. Anótelo, yo se lo leo. Marcos capítulo 3, versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Esta es una profecía clara. Está diciendo, hermanos, que ¿qué es lo que el diablo está haciendo en este tiempo con la iglesia? La dividió. Ahora, fíjese lo que dice el Señor. Una casa dividida contra sí misma, una iglesia dividida contra sí misma. Oye, hermano, cada cual tira para su lado, cada cual tiene su doctrina, cada cual, unos bailan, los otros se revuelcan, los otros se embolichan, los otros se rifan, los otros esto, los otros le piden plata a la gente, los otros profetizan, los otros son apóstoles. Cada cual hace lo que mejor le parece, está dividida. El Señor ya dijo que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Así como el diablo no se divide, la iglesia tampoco no puede estar dividida, hermano, porque va a ser derrotada. Fíjese, hermano, cómo está la iglesia. Entonces es una profecía que está sacando aquí, hermano, está desenmascarando los planes del diablo. Las profecías sirven también, hermano, justamente para esto, para poner, gloria a Dios, en descubierto las artimañas de Satanás. Segunda de Corintios, anótelo ahí, yo se lo leo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Dice las Escrituras: así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Actuamos con mucha franqueza. Y como Moisés se ponía un velo sobre su rostro para los que los hijos de Israel no fijaran la vista hasta el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahora, fíjese lo que dice en 4:4, ahí abajo. Esto es entre los incrédulos a cuales el Dios de este mundo, o sea, el diablo, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, la cual es la imagen de Dios. ¿Qué está diciendo? Que en aquel momento, hermanos, ellos leían este pasaje de Moisés y no lo entendían. Hoy la iglesia sigue teniendo ese mismo velo sin descorrer. Leen las Escrituras. Cuando dicen no robará, ay, pero no sé qué es robar. No, pero yo no le robo a mi patrón. Todos los días me llevo 10 kilos de carne, ¿no? Porque hay mucha carne en la cama. Entonces, pero eso no es robar. Llevo lo que necesito, es robar. La Biblia dice no robará. Ay, no, pero yo no entiendo. O sea, no entienden. Si se hacen lo que no entienden, la pasará bien. Están, hermanos, violentando la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es clara y siempre, hermanos, hay una profecía por la misma palabra que hace que, hermanos, desenmascara esas artimañas que el enemigo quiere utilizar para que usted todavía tenga ese velo y no pueda entender la palabra de Dios. Justamente ese es uno de los propósitos, hermanos, de la profecía, no de esta palabra. Ahora, lo fundamental, hermanos, todo esto, ¿saben para qué? Es para ayudarte a que te vuelvas a Él. Vamos a Malaquías capítulo 3 y ya terminamos. Un montón de cosas que me gustaría compartir, pero la hora corre. Malaquías capítulo 3. Malaquías 4. Paso, el 4 se ven. Dice lo que dice. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno. ¿Qué día es ese? El día del juicio. Juicio, salvación o infierno. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todo lo que hacen maldad será vistosa. Aquel día que vendrá los arrasará, dice Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. Más para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manera. Y soltarás a los malos, los cuales serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. O sea, acá hay una profecía, hermano, que está hablando claramente y animando y ayudando al pueblo que se pueda volver a Dios. Estos son juicios de Dios, hermano, que sabemos que son inminentes. Inminentes. El infierno existe. Con mi esposa vimos una película que me llamó la atención cuando vi un anuncio ahí en YouTube. La busqué, hasta que la encontré, porque recién está estrenada, al mismo día que se estrenó, o sea que dieron la premier, al otro día nosotros la pudimos ver. No me pregunté cómo, porque no se hace, pero la vimos, acerca de Pompeya. ¿No recuerdan? ¿Alguna vez escucharon hablar de Pompeya ustedes? Pompeya era una ciudad romana que estaba asentada a las orillas del monte, del volcán Vesubio. Un día menos pelado, el Vesubio explotó, hizo erupción del volcán. Hermanos, no quedó absolutamente nada. ¿Para cuál era el pecado de esta ciudad? Idólatras, perversión, sadomasoquismo, Sodoma y Gomorra, hermanos, prostitución, veganismo, homosexualidad, cosas que ustedes no tienen la más pálida idea. Cuando los geólogos y los arqueólogos encontraron las ruinas de Pompeya, ¿saben cuáles eran sus estatuas a las cuales ellos adoraban? Un hombre, casi una toma, de cada casa, ¿ya? O sea, como se dice, petrificados por la lava. Y personas, tanto de distintos sexos, en esas situaciones que se cayó la lava y quedaron ahí, quedaron calcinados. Cuando termina esta película, ¿no? Del momento, no es una película real, pero la mayoría de las películas veo que siempre hay una pareja que al final no, acá las parejas de los protagonistas quedaron reventados por la lava, se incendiaron. Y yo cuando veía todo eso decía, qué tremendo, porque era una imagen, hermanos, tan real de lo que va a ser, lo que la gente dice el fin del mundo. Y yo me quiero imaginar lo que es, hermano, ese acontecimiento de ver un volcán que entra en erupción, como está pasando en muchos lugares de la tierra en este momento, hermano, que están arrasando y que están causando destrozos y mortandades. Imagínense lo que va a hacer permanecer en esa flama de fuego toda la eternidad del infierno del diablo. ¿Va a ser lindo? Imagínense que usted ahora saca la olla y se quema haciendo una milanesa. ¡Ay, me quemé, me salí la ampollita! ¡Ay, me duele! Imagínense, hermanos, si se pierde esta salvación. Toda la eternidad de la flama del infierno. Eso es lo que Dios está hablando. Está haciendo esa profecía. ¿Para qué? Para que su pueblo se vuelva a él. O sea, la profecía siempre va declarando la verdad de la palabra de Dios, pero ¿para qué? Para que la gente se vuelva al Señor. Nada más. El Señor vio que la humanidad está totalmente apartada y alejada. Él quiere que, no todos, pero los que se vuelvan, puedan alcanzar esta salvación y esta vida eterna. Muchas veces la gente dice, no, a veces uno se va a evangelizar, pero si yo cuando me muero, la vida es acá. No, la vida no es acá. Acá tenemos que trabajar, acá nos enfermamos, acá te falta la plata, no podés pagar el teléfono, no podés pagar, tenés que pedir para pescar, tenés que trabajar de sol a sol. Y son 40, 50 años de vida, 60, 70, lo mucho que podemos tener acá. Hermanos padeciendo después de jubilar y alcanza menos porque los jubilados se mueren de hambre. En todos los países del mundo un jubilado es un jubilado, trabajó toda su vida. Acá en Argentina te jubilás y comiste hambre. Es más, como no hay trabajo, generalmente la jubilación que te viene es la que te da el gobierno, que también es para morirse de hambre. O sea que acá estamos para sufrir. La verdadera vida comienza un minuto después de la muerte. ¿Por qué? Porque es eterna. Hay eternidad. O en el infierno o cuando se muere. ¿Entienden? O sea, esto no, la verdadera vida comienza un minuto después de la muerte. Eso entiéndalo. Esto es pasajero. Acá Dios nos va moldeando, acá nos vamos preparando. Lo verdadero viene allá. Así que Dios siempre habló a su pueblo que se preparen con la palabra para que se preparen. Y para que puedan escapar, hermano. Ese juicio final del cual todas las religiones y todos los científicos y que todos los grupos y que todos los chamanes y que todo el mundo hablan, existe. El infierno es real.
Han detectado, hermanos, los geólogos rusos, hace muchos años, estaban haciendo una excavación, no sé si escucharon el testimonio de ustedes, y metieron una sonda, hermano, porque empezaron a sentir ruido a no sé cuántos kilómetros de profundidad de la excavación. Y eran los gemidos. Dice que todo ese grupo, hermano, de geólogos se fueron y grabaron. Después de una predicación digital de algunos testimonios se pasó parte de esa grabación del pueblo ruso. El infierno está acá, hermano, sí, en el centro de la tierra está el infierno, están las almas que vivieron perdidamente, los sorprendió la muerte sin salvación, y están ahora ahí. Así que aprovechemos en este tiempo, hermanos, para responder a la verdadera profecía de la palabra de Dios. Yo les doy un consejo, iglesia. Sería mejor, ¿sabe qué? Que escuchen un noticiero, o que escuchen una radio mundana, noticias. Pero dejen alimentarse tanto de estas campañas que están escuchando en la radio. Usted escucha mucho Jesús en mi vida, ¿no? Porque lo escuchan. ¿Qué se escucha? ¿Se puede rescatar algo de lo que se escucha ahí? Y la gente vive conforme a lo que escucha en la radio. ¿Cómo estamos? Están más perdidos que nosotros. Un montón de gente, hermano, que dice que son cristianos, pero su vida no ha cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado su vida? Porque no han recibido la palabra. A mí me costó, ¿no? Me costó. Y cada vez que no quería dejar algo, la palabra me confrontaba, pero yo me daba cuenta que yo me hacía mal. Yo sabía que hacía, le decía, Señor, bueno, ¿por qué yo dejé esto? Bueno, yo iba probando, a ver, así trataba con Dios lo primero, y Dios se reía de mí, pero le dice, mirá, después ves lo que me está diciendo, me está haciendo un trato, ¿no? Y después me di cuenta que verdad, que se podía, y que la vida era mejor. Y me animé, hermano. Pero la palabra de Dios era lo que me contaba. Pero cuando yo leía, porque lo que me implicaban era cualquier cosa, me animaban a vivir en el pecado. Pero cuando yo leía la palabra de Dios me daba cuenta que había algo más y había algo diferente. Y eso es lo que busqué, y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Esa es la verdadera profecía. No se deje llevar por esa profecía para que sus necesidades materiales puedan satisfacer. Siempre va a estar necesitado. Siempre, siempre. Cuando usted tenga 70.000 pesos en el bolsillo, algo le va a faltar. Va a necesitar algo que sale 75. Cuando tenga 75, va a necesitar algo que salga 80. O sea, siempre nos va a faltar. En algunos momentos, económicamente, a todo le pasó, hemos estado bien. Y el otro día estaba con mi chiquita. Y hay que trabajar para estar bien de vuelta, pero eso no da seguridad que siempre vamos a estar bien. ¿O no, Danilo? Al otro día, chupita. Pero de eso se trata la vida. La vida se trata de eso, hermanos. Pero tenemos que entender que hay otra vida que es mejor y viene después. Y a eso es lo que tenemos que aspirar, tener un cambio con la palabra, de que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme acá, para poder participar en aquella herencia que tenemos aquí de los tiempos. Que Dios nos bendiga. Podíamos poner un montón de cosas más, pero yo necesitaba que les quede claro qué verdaderamente es la profecía, qué es una profecía y quiénes son los profetas. Yo no encuentro un solo pasaje, si usted encuentra, después me lo comenta, pero yo no encuentro un solo pasaje en la Biblia en donde Dios me traiga una profecía de riquezas y de las cosas vanas que están prometiendo en este tiempo. Los agarran a los jóvenes y les profetizan que se van a casar. Hay profetas que vienen a la iglesia y dicen, el joven y una jovencita. Y dice el Señor que ustedes dos van a... Y los jóvenes se lo creen porque, o sea, están buscando de Dios. Después se apuran y se casan. ¿Cuánto dura? 2 meses. Y se truncan la vida. Se tienen que terminar separando porque no se llevan como otro gato. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El Señor? No, el Señor quiere que ellos se casen y que tengan una familia. Pero Dios tiene un par para cada uno. Hermano, yo conozco personas. Yo cuando me casé me dice el Señor que... No, pero el Espíritu Santo me había mostrado y primero me había mostrado. Y el Espíritu Santo venía de un ministerio sano y el Espíritu Santo había revelado a varias personas del ministerio que yo me casaba. Pero ya Dios me había mostrado. Yo ya me había hablado y dije, ¡loco! Digo, Margarito, jamás. Solterito en mi iglesia, ¿sabe qué? Andaba, yo me decía. Pero después confirmó el Señor algo que ya me había mostrado a mí. Ya confirmó. Y dice el pastor, el Espíritu Santo mostró así. Y ella me mostró, después le mostró a otra hermana también que tenía el don de palabra de ciencia. Pero eso es una profecía, pero no nos dejemos llevar por esas profecías teóricas que nos dice que nos hacen nos meter. Los días me parece que hay una iglesia acá que le profetiza que vos vas a poner un kiosco. ¿Quieren que todo ponga un kiosco? ¿Vayan a serie? ¿Quieren que todo ponga un kiosco? ¿Para qué? Para que le diga que algo ¿será que Dios está entregando profecía que todos tienen que tener un kiosco en su casa?
¿Será que no hay uno, hermano, en esa congregación que pueda ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que eso es una mentira? ¿Será que Dios quiere una congregación de diosqueros? Bueno, esta va a ser la congregación de los parecidos. Dios profetiza. Un camión para vos. Todos camioneros. ¿Te gusta, amigo? Vamos a una flota de camiones. ¿Será que Dios quiere que todos seamos camioneros? No, hermano. Entonces, no se dejen llevar, porque a veces vienen y me preguntan, me encontré una hermana y me declaró. ¿Te declaró? ¿Qué te declaró? No crean en esas cosas, por favor. Créanle a Dios. Créanle cuando Dios te dice, deja de chismosear, deja de esto, deja de que cuando vas a comprar un kilo de pan, te llevas una mandarina en la bolsa que no te corresponde. En esas cosas créanle. Deja de mentirle a tu esposo, deja de mentirle a tu esposa. Deja de seguir permitiendo que tus hijos sean mentirosos. Cuando Dios te confronta, eso sí créale, porque es algo que está dañando tu matrimonio, tu vida, tu familia, a tus hijos, que no son tuyos, son de Dios. A eso créale. Créale cuando Dios te dice, deja de ser esto, deja de ser el otro, deja de esto, trata de esto te hace mal, deja del vecino, deja con aquel, deja de pelear con la gente, deja de buscarle la pata al gato, no te metas con la gente, no seas problemático, no seas problemático. A eso créale. ¿Por qué, hermano? Porque eso va a hacer que tu calidad de persona sea diferente. Y eso es lo que quiere Dios. Quiere que seamos personas con una calidad mejor a la que tenemos hoy. A eso apunta la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios apunta a tu corazón cuando la vida cambie. Tu bolsillo va a cambiar y ojalá, y si no cambia, y bueno, démosle gracias a Dios, hermano. Pero esa es la verdadera profecía. Vuelvo a reiterar, no se deje llevar con un mensaje de la radio, y cuando encuentre algún profeta de ese loco, mírenlo, dígale que sí, pero no se lo crea, porque terminan creyendo, hermano. Hay muchas personas que se terminaron apartando del evangelio por estas mentiras. Hay muchos que se han casado, hermano, y han terminado su vida. Hogares que al tiempo han quedado totalmente destruidos. Yo le dijeron a mi cuñado, y nos ponemos de pie, vamos a estar orando, trajeron una profecía, ¿no?